Bienvenidos todos una vez más a nuestro segmento Iglesia de Cristo Shalom. Bienvenidos todos y esperamos que esta noche sea de edificación para cada uno que se toma su tiempo para escucharnos. Amén y amén. Esta noche, quiero llevar a su corazón unas palabras bien interesantes para cada uno de nosotros respecto a lo que reza en la palabra del Señor. Lo voy a tratar de unificar por el tiempo que tenemos acá, como es una cápsula, porque la historia es de un rey llamado Usías. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 26, que 16 años tenía Usías, cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Es interesante saber que él hizo, dice la Biblia, hizo todas las cosas conforme a lo que su padre había hecho. Y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías también, que era un hombre entendido en las visiones de Dios. Y dice que en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Vea la bendición de buscar a Jehová, número uno. Y lo prosperó. Y qué interesante o qué bueno saber cómo es que Dios lo empezó a prosperar a Usías. Y al leer usted la historia de Usías, habla de un hombre o de un rey que edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos también. Aparte de eso, dice que Dios le ayudó en contra de los filisteos y en contra de los árabes que habitaban en un lugar llamado Gur Baal, y también contra los amonitas. O sea, fue un hombre que con un respaldo de Dios, con una presencia de Dios, con la búsqueda que había tenido, Dios lo prosperó en el tiempo que él lo buscó. Y dice que fue tanta su fama que se empezó a divulgar hasta la frontera de Egipto. O sea, la fama se extendió de tal manera que todos empezaron a oír quién era Usías. Y también dice que edificó allá en Jerusalén unas torres. Aparte de eso, dice que era un hombre altamente poderoso y que también, aparte de edificar, fortificó las puertas del valle. O sea, estaba haciendo un trabajo extraordinario. Y qué bueno trabajar uno para el Señor, sabiendo que de Él viene la recompensa después. Y qué bueno hacer el trabajo para nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida como se manifestó en Usías. Dice que abrió también muchas cisternas y que tuvo muchos ganados también. Había unas vegas, unas viñas, porque dice que era muy amigo de la agricultura. O sea, él estaba, como decimos acá, metido en todo. Estaba llevando a cabo un trabajo bien interesante en su reinado, los 52 años que él estuvo ahí reinando. Y dice que tuvo un ejército de puros guerreros
que cuando salían en sus divisiones cada uno, él estaba al frente para que ellos llevaran a cabo el trabajo. Y entonces que tenía un ejército así bien poderoso. Cuando uno lee, como esta historia que yo le estoy leyendo esta hora, perdón, a usted, se da uno cuenta cómo él fue, fue llevado o traído hacia un trabajo para el Señor de una manera bien importante. Y dice que hizo unas máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran allá en aquellos lugares altos, en esos lugares como decir los baluartes de ese lugar. Y dice que fue ayudado maravillosamente por Dios hasta que se hizo poderoso. Oiga, se hizo poderoso. Ahora, sí, es interesante para nosotros saber los propósitos de Dios, las permitivas de Dios para nuestra vida y también entender cómo Dios en su misericordia permitió con Usías como con otros, como Salomón, como David, permitió que todo eso fuera él poderoso en esto, poderoso en otro y famoso también por lo que él hacía y por lo que él decía. Y llegó a ser muy fuerte, muy poderoso. Hasta ahí todo iba bien. Lo que sí no supo él manejar fue que eso no era algo de él, sino que era algo de parte de Dios. Era algo del cual Dios lo estaba a él dándole para que llevara a cabo la labor que se le había sido asignada, siempre y cuando no se viera afectado. O sea, algo ese problema de mucha gente, hablo no solo de cristianos, pero hablemos de cristianos que cuando son prosperados, cuando son bendecidos, cuando son usados por el Señor a través del Espíritu Santo, cuando los dones se manifiestan, cuando los talentos afloran, cuando empieza Dios a manifestarse y da esto, da el otro, y gloria a Dios, y qué bendición, y pareciera que eso no va a tener un fin. Pero un día le pasó algo a Usías, que ojalá no le pase a ninguno de ustedes que me están viendo a esta hora. ¿Qué fue lo que le sucedió? Que fue tanto lo engrandecido, lo enaltecido, el poder que se manifestó en él, que dice que cuando ya era fuerte, oiga, cuando ya era fuerte, cuando ya se suponía que tenía un poderío en los años que él estuvo ahí reinando, le sucedió algo tremendo en la vida de él como en la vida de muchos que uno, cristianos, ministros, que uno ha conocido. Dice que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Oigas, dice, su corazón se enalteció para su ruina. ¿De dónde vino eso? ¿Qué le provocó eso a él? Porque dice que se rebeló contra Jehová, su Dios, y que en su rebeldía que tuvo para con Dios, se le cruzó la idea un día, que no sé qué otra palabra utilizar, que él también podía entrar al templo de Dios para ir a quemar el incienso en el altar, y eso no le correspondía a él. Es decir, Dios tiene límites y Dios tiene propósitos y permitivas de Dios, pero Usías pensó que por todo lo que tenía, por lo poderoso que era, por lo rico que era, por todo lo que había hecho, él pensó que también le pertenecía ir a ejercitar algo que no le correspondía a él. Y entonces cuando se enalteció su corazón como se le nubló la vista a saber qué le sucedió.
Y dice que entró pues y tras el sacerdote y con él 80 sacerdotes de Jehová también, que eran varones valientes, y se opusieron, dice, contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías. Oiga, 80 sacerdotes lo estaban tratando de detener y le estaban diciendo que a él no le correspondía hacer eso, pero él pensando que como era aquí, era allá. El problema de la gente que no ha entendido los propósitos de Dios, que no entiende el por qué Dios los llena de talentos, de dones, etcétera. Y él pensó que eso, y esos 80 sacerdotes, que quisiera uno de esos sacerdotes como estos que estamos leyendo acá, que cuando ven alguna locura de un cristiano, de un ministro, lo logren detener y no que le den rienda suelta a lo que él quiere. Y le dijeron, no te corresponde, porque eso le correspondía solo a los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, que estaban consagrados, ellos consagrados para quemar el incienso allá en el santuario. Y le dijeron, sal de aquí, porque has prevaricado, has pecado, y eso no te va a contar como gloria delante de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Que él pensó que eso también le pertenecía. Él pensó que eso también le correspondía a él, llevarlo a cabo. Y aunque se lo opusieron a él, dice que tomó en su mano un incensario que había ahí, y para ofrecer incienso, y se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente. Aquí voy a terminar. ¿Qué fue lo que le pasó? Que él estaba queriendo incensar, arrebató el incensario y entonces fue tanta la ira que tenía en la casa de Jehová que contra los sacerdotes, y de pronto ¡brum!, le aparece la lepra, dice, delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Entonces tengamos cuidado con las cosas de Dios, tengamos cuidado con los órdenes sacerdotales, tengamos cuidado, porque el hecho que él tuviera, que él quisiera, que él deshiciera, que él propusiera, no le estaba dando un derecho para llevar a cabo funciones puramente del altar. ¿Qué le pasó? Se llenó de lepra. La historia es un poquito más larga, pero como es una cápsula en la que yo le quiero dejar en su corazón en esta noche, entonces, ¿a qué se debió eso? ¿Qué es lo que sucede ahora? Por eso tengamos mucho cuidado cuando Dios nos usa. Tengamos mucho cuidado cuando Dios en su misericordia nos provee de todo y nos prospera de todo, y que no pensando que por eso vamos a tener nosotros derecho a prevaricar contra Jehová o a hacer algo que no nos corresponde hacer, porque todo tiene un lineamiento, todo tiene un orden para llevarlo a cabo. Ahora, cuando eso sucedió, que ya le brotó la lepra, dice que lo sacaron apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio cuenta del error que había cometido. Dice que se dio prisa también Usías para salir del templo, porque ya venía con la lepra en la frente. Y en la sacada que hicieron de él los sacerdotes, dice, porque Jehová lo había herido. Fíjese en eso, porque Jehová lo había herido. Esto quiere decir entonces de que él no meditó. Por eso subirse a un altar, estar en un altar, estar meditando la palabra, estar meditando los cánticos, la alabanza, la adoración, tocando un instrumento, etcétera, hay que tener cuidado hasta en eso, porque no sea que no esté Dios de acuerdo y vaya a suceder lo que sucedió con Usías, que lo tuvieron que sacar. Dice que así fue. Fue una herida, fue una lepra que Dios le envió, y no se le quitó
Así no dejó de ser leproso hasta el día de su muerte. Y allá se fue a habitar leproso en una casa apartada. Y dice la palabra del Señor que fue excluido de la casa de Jehová y que su hijo tomó el cargo de gobernar al pueblo de aquel lugar. Entonces, ¿a qué se debió eso? De que él pensó que Dios no iba a darse cuenta de eso, número uno. Número dos, él pensó que le pertenecía hacer eso. Por eso, las cosas, yo he dicho en la congregación que las cosas santas no hay que volverlas mundanas. Aparte, como los utensilios de la casa, etcétera, que voy a hablar en otra parte de esto, no se puede, sino que lo que le sucedió a él fue que cuando ya era fuerte, fue donde él dijo, bueno, ahora ya soy fuerte, ahora ya puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero no, fue lo mismo que le sucedió a Sansón, que pensó que como había salido la primera, la segunda y la tercera vez, digo, esta vez también, y ya no, dice la Biblia, que lo que no sabía era que Jehová ya no estaba con él. Así es de que tengamos cuidado y cuando hagamos las cosas del Señor, servicios del altar, o cuando nos corresponda predicar, o orar, etcétera, hagámoslo, pero hagámoslo con reverencia y hagámoslo pensando que el Señor está al pendiente y que siempre ojalá haya alguien que nos vaya a decir, eso no es así, hermano, eso no es así, pastor, eso no es así, ministro, eso no es así, oveja, eso no es así, y que podamos atender al consejo, a la palabra del Señor para llevar a cabo entonces un trabajo tan delicado que es lo que pertenece para el Señor únicamente. Así es de que en esta noche le dejo esa inquietud en su corazón y esperamos meditar en ella más adelante y que cuando sepamos realmente qué es lo que Dios quiere o lo que permite, entonces nosotros lo hagamos como debe de ser dentro de un lineamiento que el Señor nos permite hacer. Amén y amén. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima cápsula. Aleluya. Gloria a Dios.